En el crudo invierno de 1892, cuando las heladas cubrían los cafetales de los valles centrales de Veracruz y el orgullo de los hacendados cafetaleros era más inflexible que el hierro de los ferrocarriles, un hombre poderoso cabalgó hasta una pequeña propiedad con documentos de desalojo en las manos. Rodrigo Almeida Novaes no esperaba encontrar resistencia, mucho menos esperaba encontrar dignidad. Y jamás imaginó que encontraría 6 pares de ojos que cambiarían su vida para siempre. Esta es la historia de cómo el corazón más endurecido puede abrirse ante la valentía de una familia y de cómo una mujer sencilla, sin más armas que su determinación y amor de madre, conquistó no solo un pedazo de tierra, sino el alma de un hombre que había jurado nunca más amar. Si esta historia le toca el corazón tanto como nos tocó a nosotros, suscríbase al canal ahora mismo y déjenos en los comentarios de qué ciudad nos está siguiendo. Su presencia hace esta narrativa aún más especial. Antes de continuar, verifique si ya está suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Rodrigo Almeida Novaes despertó, como todas las mañanas de los últimos 5 años, en una cama inmensa para un hombre solo. Las pesadas cortinas de terciopelo borgoña bloqueaban la claridad del amanecer, así como bloqueaban cualquier vestigio de alegría en aquella habitación de techos altos y paredes recubiertas de madera fina que nadie admiraba. A sus 38 años, su rostro anguloso y sus ojos castaños oscuros hacían que aparentara mucha más edad. El espejo sobre la cómoda reflejaba a un hombre alto, de hombros anchos, cabello negro impecablemente peinado con brillantina y una expresión adusta que rara vez se suavizaba. Se vistió con la precisión de siempre, chaleco de lana gris, levita negra, corbata perfectamente ajustada. Cada movimiento era calculado, automático, desprovisto de cualquier emoción aparente. Bajó las escaleras de mármol de la Hacienda Santa Victoria, aquella imponente construcción de 2 pisos, que había erigido con arduo trabajo y ambición desmedida, y que ahora parecía más una tumba lujosa que un verdadero hogar. «Buenos días, señor Rodrigo», saludó doña Sebastiana, el ama de llaves, una señora de cabello canoso y mirada compasiva. Ella trabajaba para él desde antes de la tragedia, desde cuando la casa resonaba con risas y proyectos de futuro. «Doña Sebastiana», respondió Rodrigo, con un breve asentimiento de cabeza sin detener su paso. El desayuno le aguardaba en el comedor. Huevos revueltos, pan dulce recién horneado, café recién colado. Todo impecablemente arreglado sobre un mantel de lino blanco bordado. Comió en silencio absoluto, observando por la ventana los vastos campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. 200 hectáreas de tierras fértiles, cafetales productivos, pastizales verdes, un arroyo que cruzaba la propiedad y en algún lugar de aquella inmensidad, una pequeña casa ocupada irregularmente. «Señor Rodrigo». La voz firme de Amaro Pereira interrumpió sus pensamientos. Su administrador entró en el comedor con pasos decididos. Un hombre delgado de unos 50 años, bigote canoso y ojos pequeños que siempre parecían estar evaluando ventajas. «Necesito tratar un asunto delicado con usted». Rodrigo dejó la taza de café sobre el platillo. «Hable ya». Amaro extendió un documento sobre la mesa. «La propiedad que colinda con el Bosque del Sur, aquella antigua casa de peón, está ocupada». «¿Ocupada?», Rodrigo arqueó una ceja. «Por una viuda y sus hijos. 6 niños, para ser exactos, viven allí desde hace aproximadamente 2 años, señor». La mandíbula de Rodrigo se contrajo. «¿2 años? ¿Y usted apenas me informa ahora?». Amaro carraspeó visiblemente incómodo. «La casa está bastante apartada del camino principal, señor. Uno de los trabajadores comentó sobre ella ayer. Por lo que supe, la mujer es viuda. Trabaja como lavandera en el pueblo». «No me interesa lo que haga o deje de hacer», interrumpió Rodrigo, levantándose abruptamente. «Esa tierra me pertenece. Prepare los papeles de desalojo inmediatamente».
Sin duda, señor. Amaro sonrió levemente, un gesto que no alcanzó sus ojos. Mientras Rodrigo revisaba documentos en su estudio aquella mañana en la pequeña casa a orillas del bosque, Elena Tavares despertaba con el canto de los pájaros. La luz entraba tímida a través de las cortinas remendadas, iluminando un espacio sencillo pero impecablemente limpio. Paredes de adobe enlucidas con cuidado, una mesa de madera rústica en el centro, estantes con vajilla despareja, pero bien organizada, y el aroma constante de romero y albahaca secándose colgados del techo. Elena tenía 31 años, pero sus ojos castaños guardaban una melancolía que la hacía parecer mayor, aunque su sonrisa, cuando aparecía, podía iluminar todo el ambiente. Era de estatura media, delgada, pero fuerte, con manos callosas por el trabajo duro. Su cabello castaño, largo y ondulado, lo mantenía siempre recogido en un moño apretado. Se vestía con sencillez. Falda de algodón oscuro, blusa blanca de manga larga, delantal con remiendos cuidadosos. ¡Mamá! La voz de Francisca rompió el silencio. Su hija mayor de 13 años ya estaba vestida y peinada, ayudando a Carolina y Juana a abotonarse los vestidos. Francisca era delgada y alta para su edad, con los mismos ojos expresivos de la madre, pero una seriedad que no condicía con sus años. «Buenos días, mi flor». Elena besó la frente de su hija. Los pequeños ya despertaron. Pedro fue a buscar agua al arroyo. Juan está jugando con los caballitos de madera que le hizo su papá. El nombre de Antonio flotó en el aire como una oración silenciosa. 3 años de viudez y aún dolía como si fuera ayer. Elena preparó el desayuno con lo poco que tenían. Pan de maíz con requesón, piloncillo rallado. Los 6 niños se sentaron alrededor de la mesa, cada uno en su lugar de costumbre. Pedro, de 11 años, serio y callado, con habilidad innata para arreglar cualquier cosa rota. Juana, de 9, alegre y curiosa, siempre con preguntas sobre todo. Carolina, de 7, tímida y soñadora, que dibujaba flores en cualquier pedazo de papel que encontraba. Ana, de 5 años, con rizos castaños y una sonrisa que derretía corazones. Y Juan, el Benjamín de 3 años con sus ojos grandes e inocentes. «Mamá, ¿cuándo vamos a tener nuestra propia casa de verdad?», preguntó Juana mientras mordía un pedazo de pan de maíz. Elena sonrió, aunque sus ojos revelaban un destello de preocupación. «Esta es nuestra casa, mi querida. Mientras estemos juntos, cualquier lugar es un hogar. Pero la mujer del mercado dijo que estas tierras pertenecen al barón Novaes», insistió la niña. «Dijo que es muy rico y muy severo». «No hables así de personas que no conoces, Juana», reprendió Francisca con voz firme. «¿Y tú tampoco deberías andar escuchando conversaciones ajenas en el mercado?». Elena suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría. 2 años viviendo en aquella casa abandonada, 2 años esperando que alguien apareciera con papeles y órdenes. Pero cada día que pasaba sin que eso sucediera, ella se permitía creer, aunque fuera por un breve momento, que tal vez podrían quedarse para siempre. La casa había sido encontrada por casualidad cuando ella vagaba por los caminos con sus 6 hijos después de la muerte de Antonio. Estaba vacía, claramente abandonada durante años, con el techo agujereado y las paredes despintadas. Con la ayuda de Pedro y Francisca, Elena había arreglado lo que pudo. Taparon el techo con láminas de zinc que encontraron en un depósito de chatarra. Enlucieron las paredes con barro y cal. Las pintaron de blanco con pintura que ella recibió de un comerciante a cambio de lavar sus ropas durante 3 meses. Plantaron un huerto en la parte trasera. Jitomates, lechuga, zanahorias, calabazas. Consiguieron 3 gallinas de un granjero vecino a cambio de trabajos de costura. Hicieron una cerca baja de bambú alrededor del terreno. Era poco, pero era de ellos.
o así querían creer. Elena trabajaba como lavandera en el pueblo cercano. Se levantaba antes del amanecer, caminaba casi 2 leguas hasta el pueblo, lavaba ropa en el río para familias adineradas y volvía al anochecer con algunas monedas y, cuando tenía suerte, sobras de comida que las patronas le daban. Francisca cuidaba a sus hermanos menores durante el día. Preparaba las comidas con lo poco que tenían, mantenía la casa limpia, enseñaba las lecciones que ella misma había aprendido antes de perderlo todo. Era una niña que se había vuelto adulta demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no deberían ser suyas. 3 días después, Rodrigo Almeida Novaes montó su caballo Bayo y cabalgó en dirección al bosque del sur. Amaro había insistido en acompañarlo con 2 trabajadores, pero Rodrigo rechazó la oferta con firmeza. «No necesito escolta para desalojar a una viuda y algunos niños», había dicho con frialdad. El camino serpenteaba entre jacarandás y ahuehuetes, el suelo cubierto de hojas secas que amortiguaban el sonido de los cascos. Le llevó casi 40 minutos llegar a la propiedad. Cuando la avistó, detuvo su caballo. No era lo que esperaba encontrar. La pequeña construcción de adobe estaba rodeada por un jardín cuidado con esmero. Parterres de hortalizas crecían en hileras organizadas. Flores silvestres enmarcaban el sendero de piedras irregulares. Un tendedero estirado entre 2 árboles sostenía ropa limpia secándose al sol de la tarde. El techo tenía tejas nuevas en algunas partes, claramente sustituidas con manos inexpertas, pero dedicadas. Había una cerca baja de bambú pintada de blanco alrededor del terreno y junto a la puerta una maceta de barro con geranios rojos. Rodrigo desmontó, ató las riendas a un poste y caminó hasta la puerta. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció en el umbral. Era más joven de lo que él había imaginado. Y su mirada, Dios mío, su mirada no tenía absolutamente nada de sumiso o asustado. Ella lo encaró con el mentón en alto, las manos cruzadas sobre el delantal descolorido. «El señor Rodrigo Novaes, supongo», dijo en español claro, sin acento marcado. Estaba esperando su visita. Rodrigo parpadeó desconcertado por un instante. «La señora está ocupando mi propiedad de manera irregular». «Lo sé», respondió Elena con serenidad, «pero no tenía otro lugar a donde ir, y esta casa estaba abandonada durante años. No causé perjuicio a nadie». «Eso es irrelevante. Esta tierra me pertenece. La señora debe irse». «¿Cuándo?». La pregunta directa lo tomó por sorpresa. Elena dio un paso adelante y, por primera vez, Rodrigo notó que ella tenía ojos color miel oscuro, intensos y valientes. «Señor Rodrigo, tengo 6 hijos. El más pequeño tiene 3 años. No tengo dinero suficiente para alquilar otro lugar en este momento. Pido, no ruego, que me dé hasta el fin de esta cosecha para encontrar algo. 3 meses. Solo 3 meses». «No». La palabra salió más dura de lo que él pretendía. En ese momento, un niño pequeño apareció detrás de Elena, cabello castaño revuelto, ojos enormes y curiosos, mejillas redondas, sostenía en las manos un pedazo de pan de maíz aún tibio. «Mamá, ¿quién es?», preguntó con voz delgada. «Es el señor Rodrigo Novaes, Juan, el dueño de estas tierras». El niño miró a Rodrigo con una sonrisa inmensa y le extendió el pan de maíz. «¿Tiene hambre? Mi mamá hace el mejor pan de maíz de todo el mundo». Rodrigo miró el pan de maíz, luego al niño, luego a Elena. Algo en su pecho, algo que había estado congelado durante 5 largos años, se movió levemente. «Juan, entra a casa», ordenó Elena suavemente, pero el niño no se movió. «Tome, señor», insistió Juan. «Está calentito todavía».
Rodrigo extendió la mano casi sin darse cuenta de lo que hacía y tomó el pan de maíz. El niño sonrió satisfecho y corrió de vuelta a la casa. Elena lo observaba ahora con una expresión que no era súplica, era dignidad absoluta. No estoy pidiendo caridad, señor Rodrigo. Estoy pidiendo tiempo, 3 meses. Puedo pagar una pequeña cantidad de alquiler si es necesario. Sé coser, lavar ropa, cocinar, limpiar. Solo no nos deje sin techo antes de que el invierno llegue con toda su fuerza. Rodrigo apretó el pan de maíz entre sus dedos. Aún estaba tibio, olía a hogar. Había cosas que él había olvidado. Había una vida que un día soñó tener. 30 días, dijo finalmente, su voz más ronca de lo habitual. La señora tiene 30 días para encontrar otro lugar, ni un día más. Elena asintió lentamente, sin romper el contacto visual. Gracias, señor Rodrigo. Rodrigo se dio la vuelta, montó su caballo y se alejó sin mirar atrás, pero en su mano aún llevaba el pedazo de pan de maíz, que no tuvo valor para tirarlo. Aquella noche, en la hacienda Santa Victoria, Rodrigo se sentó en su estudio oscuro, el pan de maíz sobre su escritorio. No lo había probado, no sabía por qué no lo había tirado en el camino de regreso. ¿Algún problema, señor?, preguntó doña Sebastiana cuando entró para llevarle el té. No, mintió Rodrigo, solo asuntos de propiedad. Pero cuando doña Sebastiana salió, Rodrigo tomó el pan de maíz y le dio un mordisco. Estaba delicioso. Y por primera vez en 5 años, sintió que su casa inmensa y vacía era exactamente eso. Vacía. En la casa del bosque, Elena acostaba a sus hijos con historias sobre días mejores, sobre su papá, sobre un futuro que ella quería creer que era posible. Todo va a salir bien, prometió, aunque en su corazón sabía que 30 días no serían suficientes. Nunca lo eran. Pero aquella noche, ambos, el varón solitario y la viuda valiente, soñaron con cosas que habían olvidado que eran posibles. Él soñó con risas de niños, llenando pasillos vacíos. Ella soñó con un lugar al que pudiera llamar hogar, sin miedo de perderlo. Y en algún lugar entre esos sueños, algo empezó a cambiar silenciosamente. Los días se arrastraban como arena escurriéndose entre los dedos de Elena. 14 días desde la visita del señor Rodrigo, 14 días buscando trabajo, casa, cualquier solución, y nada aparecía. Las familias del pueblo necesitaban lavanderas, sí, pero ninguna estaba dispuesta a contratar a alguien con 6 niños. Es mucha responsabilidad, decían con sonrisas falsas. Quizás en la ciudad grande, sugerían sin convicción alguna. Francisca había dejado de preguntar sobre el futuro. Pedro trabajaba hasta tarde arreglando herramientas de vecinos por algunas monedas. Juana y Carolina jugaban más calladas de lo habitual. Y Juan seguía preguntando si el señor del pan de maíz volvería. «Ese señor no es nuestro amigo, mi amor», explicaba Elena mientras lo acostaba. «Fue amable, pero eso no significa que nos vaya a ayudar». «Pero él comió el pan de maíz, mamá. Cuando alguien acepta comida, es amigo». Elena besó su frente y no respondió. Los niños y su inocencia inquebrantable. Rodrigo, por su parte, intentaba concentrarse en sus negocios. La hacienda demandaba su atención. Nuevos trabajadores necesitaban ser contratados para la cosecha que se acercaba. Contratos importantes esperaban la firma. Decisiones urgentes se apilaban sobre su escritorio, pero su mente divagaba constantemente. Regresaba una y otra vez a aquellos ojos color miel. La forma en que aquella mujer lo había enfrentado sin miedo, sin adulación, sin súplicas patéticas, sin lágrimas manipuladoras. Pura dignidad. Y aquellos niños, especialmente el pequeño del pan de maíz. «Señor Rodrigo», la voz de Amaro lo sacó de sus pensamientos. «Traigo los documentos finales de desalojo. Solo necesita firmar y yo me encargo del resto. El plazo vence en menos de 2 semanas».
Rodrigo miró los papeles, tomó la pluma y titubeó. ¿Cuánto paga de alquiler una familia común en el pueblo? Amaro pestañeó confundido. ¿Perdón? Una familia con varios niños. ¿Cuánto necesitarían para alquilar una casa decente? Bueno, depende del tamaño, pero fácilmente entre 15 y 20,000 pesos mensuales. Señor, ¿por qué la pregunta? Curiosidad, mintió Rodrigo, devolviendo la pluma al tintero. Deje los papeles aquí. Los revisaré después. Cuando Amaro salió, Rodrigo se quedó mirando por la ventana en dirección al bosque distante. Algo no estaba bien. Algo en toda esta situación le incomodaba profundamente, y no era la ocupación irregular de su propiedad. El día 19 amaneció con lluvia torrencial, una tormenta de invierno que transformaba los caminos en lodazales y hacía imposible cualquier trabajo en los campos. Rodrigo decidió, contra todo sentido común, cabalgar hasta la casa en el bosque. «¿Con esta lluvia, señor?», cuestionó doña Sebastiana alarmada. «¿Se va a enfermar?». «Necesito verificar algo en esa propiedad», respondió, poniéndose un gabán impermeable. La verdad era que no tenía razón lógica alguna para ir. Solo necesitaba verlos nuevamente, asegurarse de que estaban bien. Era absurdo, él lo sabía, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella casa frágil, siendo castigada por la tormenta, con 6 niños y una madre sola allí dentro. Cuando llegó empapado hasta los huesos, encontró la puerta entreabierta. Llamó con fuerza. «Señora Elena». Elena apareció sorprendida y claramente preocupada. «Señor Rodrigo, ¿qué hace aquí con este temporal?». «Vine a revisar la propiedad», improvisó torpemente. Ella no pareció creerle, pero se apartó de la puerta. «Entre, por favor. No puede quedarse ahí afuera con esta lluvia». El interior de la casa era acogedor y seco. Un fuego crepitaba en la chimenea improvisada. Los niños estaban sentados en el suelo, jugando con muñecas de trapo y caballitos de madera. Todos levantaron la vista cuando él entró. «Niños, saluden al señor Rodrigo», dijo Elena. «Buenos días, señor», respondieron casi al unísono, excepto Juan, que corrió hacia él con los brazos abiertos. «El señor del pan de maíz volvió». Rodrigo quedó paralizado mientras el niño lo abrazaba por las piernas con fuerza. Nadie, absolutamente nadie, lo había abrazado en 5 años. «Juan, suelta al señor», ordenó Elena, visiblemente avergonzada, pero Rodrigo, para su propia sorpresa, puso una mano sobre la cabeza del niño. «¿Está todo bien?». Francisca, la mayor, lo observaba con ojos analíticos y desconfiados. «¿Vino a expulsarnos ya, Francisca?», reprendió Elena. «Es una pregunta válida», dijo Rodrigo, mirando directamente a la niña. «No, ustedes aún tienen tiempo». 11 días, respondió Francisca sin pestañear. «Faltan exactamente 11 días». Esta niña era diferente. Tenía los ojos de la madre, pero algo más, una dureza precoz, una protección feroz sobre su familia. Rodrigo reconoció aquella mirada. Él había sido así cuando niño y necesitaba cuidar de su madre enferma antes de haber construido su fortuna. «¿Quiere café, señor Rodrigo?», ofreció Elena. «No es gran cosa, pero está caliente». «Sí, gracias». Se sentaron a la mesa pequeña mientras los niños volvían a sus juegos. Elena sirvió café en una taza desportillada. «No tengo azúcar, disculpe». «No importa, lo tomo amargo». Bebieron en un silencio incómodo por un momento. Finalmente Rodrigo habló. «¿Cómo acabó usted aquí, doña Elena? ¿En el interior de Jalisco, en medio de la nada?». Elena sonrió con tristeza. «Es una historia larga y no muy interesante, señor. Tengo tiempo, la lluvia no va a parar tan pronto». Ella suspiró, mirando su taza. «Mi esposo, Antonio, era carpintero en Guadalajara. Hombre bueno, padre dedicado. Pero el trabajo era incierto, mucha competencia, poco dinero.
Un hombre apareció en el barrio ofreciendo empleo en las haciendas cafetaleras de los valles de Veracruz. Construcción de casas para peones, decía. Buen salario, vivienda incluida. Antonio vio una oportunidad de darnos un futuro mejor y vinimos. Vendimos todo lo que teníamos. Viajamos en tren y calesa durante semanas hasta llegar a la hacienda. Su voz tembló levemente. El trabajo era peor de lo prometido, peligroso, pago miserable. Pero Antonio era fuerte. Decía que resistiríamos y resistimos durante 3 años. ¿Qué pasó?, preguntó Rodrigo, aunque algo en su pecho le alertaba de que no quería oír la respuesta. Accidente. Una pared que estaban construyendo se derrumbó. Antonio estaba debajo. Murió al instante. No sufrió. Fue lo que me dijeron. Como si eso ayudara, Elena se secó una lágrima que se escapó. Rodrigo apretó su taza con fuerza. Conocía aquella dolor, la dolor de perder a alguien de repente, sin aviso, sin chance de despedirse. El hacendado nos desalojó una semana después, sin dinero, sin documentos en regla, sin hablar bien con la gente importante. Busqué trabajo donde pude, lavado de ropa, limpieza, costura, cocina. Dormimos en galpones, en establos, donde nos dejaran, hasta que encontré esta casa hace 2 años. Estaba abandonada, señor Rodrigo. Le prometo que si hubiera sabido que era suya, si hubiera podido pagar, lo habría hecho. ¿Por qué no volvió a Guadalajara? Ella rió sin humor. ¿Con qué dinero y para qué? En Guadalajara no tenemos nada. Mis padres murieron antes de casarnos. La familia de Antonio nos culpa por la muerte de él aquí. Al menos aquí tenemos este techo. Los niños pueden asistir a la escuela dominical. Francisca está aprendiendo a leer mejor. La esperanza. Rodrigo la observó detenidamente. Esta mujer había perdido todo. Su esposo, su seguridad, su ciudad, y aún hablaba de esperanza. Había criado sola a 6 niños en tierra extraña. Había mantenido una casa limpia y acogedora con casi nada. Había preservado su dignidad cuando muchos se hubieran derrumbado. «¿Usted fue maestra, no es así?», preguntó de repente. Elena parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». «Por la forma en que habla, por los libros que vi en el estante, por la manera en que sus hijos se comportan». «Fui maestra en Guadalajara, sí, antes de casarme. Mi padre era profesor también. Me enseñó a amar los libros y el conocimiento». Su expresión se iluminó levemente. «Cada noche les leo a mis hijos. Quiero que tengan lo que yo tuve, educación, oportunidades». Un trueno retumbó afuera, seguido por un grito. Carolina, la niña de 7 años, corrió hacia su madre temblando. «Mamá, tengo miedo». Elena la abrazó, acariciándole el cabello. «Shh, mi flor, es solo ruido, no puede lastimarnos». «Papá decía que los truenos eran los ángeles reacomodando los muebles en el cielo», murmuró Carolina. Algo en aquellas palabras golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Su esposa Isabel solía decir exactamente la misma cosa. Cuando eran recién casados y las tormentas azotaban la hacienda, ella se acurrucaba contra él y repetía esa frase que su abuela le había enseñado. «Con permiso, doña Elena», dijo Rodrigo, levantándose abruptamente. «Necesito irme, la lluvia. ¿Estaré bien?». Salió antes de que ella pudiera detenerlo, montó su caballo y galopó bajo la tormenta de vuelta a la hacienda Santa Victoria. Necesitaba alejarse, necesitaba pensar, necesitaba parar de sentir, porque sentir dolía demasiado. Aquella noche no pudo dormir. Caminó por los pasillos vacíos de su casa, entrando finalmente en la habitación que había mantenido cerrada durante 5 años. La habitación que habría sido del bebé aún estaba allí. La cuna que él mismo había encargado al mejor ebanista de la región, la mecedora junto a la ventana, las cortinas con bordados de pajaritos que Isabel había cosido durante el embarazo, todo cubierto de polvo y silencio. «Perdóname, Isabel»,
susurró en la oscuridad. Perdóname por no poder seguir así. Porque en aquel momento él comprendió algo fundamental. No había estado viviendo estos 5 años. Había estado solo existiendo, respirando mecánicamente. Había construido un imperio de tierras y negocios, pero había muerto por dentro. Y ahora una viuda con 6 hijos le estaba mostrando sin saberlo lo que significaba estar verdaderamente vivo. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. 2 días después, Rodrigo regresó a la casa en el bosque. Esta vez llevaba algo en las manos, un contrato. Elena abrió la puerta, sorprendida de verlo nuevamente. «Señor Rodrigo, necesito hablar con usted a solas, si es posible». Ella llamó a Francisca. «Lleva a tus hermanos a jugar afuera. Recojan leña seca para la noche. No se alejen del terreno». Cuando se quedaron solos, Rodrigo le extendió el documento. «Tengo una propuesta, doña Elena». «¿Propuesta?» «La hacienda Santa Victoria es demasiado grande para un hombre solo. Necesito un ama de llaves, alguien que supervise la casa, que se encargue de la cocina, que mantenga el orden. El salario es de 30,000 pesos mensuales, vivienda incluida para usted y sus niños. Hay habitaciones en la parte trasera de la casa principal que pueden adaptarse para acomodarlos adecuadamente». Elena lo miraba como si él hablara en otro idioma. «¿Me está ofreciendo trabajo?» «Sí». «¿Por qué?» Era la pregunta que él temía. No tenía una respuesta que sonara lógica o apropiada. «Porque doña Sebastiana está envejeciendo y necesita ayuda. Porque su situación es complicada. Porque tengo la capacidad de ofrecer estabilidad y sería un desperdicio no hacerlo». Eran excusas, y ambos lo sabían. «Señor Rodrigo, yo no busco caridad». «No es caridad», interrumpió con firmeza. «Es trabajo duro, exigente, y si no cumple con las expectativas, el contrato se rescinde, así de sencillo». Elena leyó el documento cuidadosamente, sus labios moviéndose en silencio sobre cada palabra. Finalmente, levantó la vista. «¿Cuándo empiezo?» «Mañana, se acepta». Ella le extendió su mano. «Acepto, señor Rodrigo, y le prometo que no se arrepentirá». Cuando sus manos se tocaron para sellar el acuerdo, una corriente eléctrica recorrió el brazo de Rodrigo. Fue solo un segundo, un momento fugaz, pero ambos lo sintieron. Ambos apartaron las manos rápidamente, incómodos. «Bien», dijo Rodrigo, aclarándose la garganta. «Enviaré una calesa mañana al mediodía para buscar sus cosas». «Gracias, señor Rodrigo. Usted no sabe lo que esto significa para mí y mis niños». Rodrigo asintió y salió sin añadir nada más. Pero mientras cabalgaba de regreso, una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro por primera vez en años. En la casa del bosque, Elena abrazó a sus hijos con lágrimas de alivio. «Tenemos casa, tenemos hogar de verdad». Pero Francisca, siempre observadora, frunció el ceño. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué ese hombre cambió de idea?» Elena no tenía respuesta, solo esperanza, peligrosa, hermosa esperanza. Y en algún lugar entre la hacienda solitaria y la pequeña casa, entre el varón herido y la viuda valiente, algo empezaba a crecer. Algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. Los primeros días en la hacienda Santa Victoria fueron una revelación para Elena y sus hijos. La propiedad era más grande de lo que habían imaginado. 2 pisos de techos altos, 18 habitaciones, jardines extensos, establos, huerto, todo impecable, todo organizado y todo terriblemente vacío de vida verdadera. «Dios mío», murmuró Elena en la primera mañana mientras recorría la cocina. Era más grande que toda la casa donde vivían antes. Cacerolas de cobre colgaban de ganchos en el techo. Una estufa de leña de hierro ocupaba una pared entera, alacenas repletas de vajilla fina que probablemente nunca se usaba. Doña Sebastiana, el ama de llaves original, la recibió con una mezcla de alivio y curiosidad.
Gracias a Dios que llegó, querida. Estos huesos viejos ya no dan abasto para mantener esta casa enorme sola. El señor Rodrigo es bueno, pero es un hombre solitario. No recibe visitas, no celebra nada, solo trabaja sin parar. ¿Por qué?, preguntó Elena mientras Francisca la ayudaba a organizar sus pocas ropas en las habitaciones nuevas. Doña Sebastiana bajó la voz. Perdió a su esposa hace 5 años. Ella y el bebé murieron en el parto. Desde entonces, el señor Rodrigo es como un fantasma en su propia casa. Nunca sonríe, nunca descansa, nunca vive de verdad. Elena sintió una punzada de empatía. Conocía aquella dolor, cargaba el mismo dolor dentro de sí. Rodrigo, por su parte, no sabía qué hacer con la repentina presencia de vida en su casa. Los niños eran ruidosos, no escandalosamente, pero sus voces, sus risas, sus pasos corriendo por los pasillos alteraban el silencio sepulcral al que se había acostumbrado. La primera semana él pasó evitándolos. Se encerraba en el estudio del amanecer hasta la medianoche, tomaba sus comidas solo, entraba y salía por puertas traseras, pero era inevitable encontrarlos ocasionalmente, como aquella tarde cuando bajaba las escaleras y casi tropezó con Pedro, arrodillado en el suelo, arreglando el mecanismo de un reloj antiguo de pared. «¿Qué está haciendo?», preguntó Rodrigo más bruscamente de lo que pretendía. El niño levantó la vista sin miedo. «Este reloj está detenido. Está aquí desde que llegamos. Pensé que podía arreglarlo. No le di permiso para tocar mis cosas. Disculpe, señor». Pedro empezó a guardar sus herramientas improvisadas. Rodrigo suspiró. «Déjame ver». Se arrodilló al lado del niño y examinó el mecanismo. Faltaba una pieza pequeña. «Necesita un piñón de repuesto. No puede arreglarlo sin eso». «¿Dónde puedo conseguir uno?» «En mi taller, en el sótano. Venga». Pasaron la siguiente hora en el sótano, entre herramientas y piezas mecánicas, arreglando el reloj juntos. Pedro era naturalmente hábil. Tenía manos delicadas y una mente que comprendía cómo encajaban las cosas. Rodrigo, sin darse cuenta, empezó a enseñarle conceptos básicos de mecánica. ¿Su padre le enseñó eso? Sí, señor. Papá decía que un hombre que sabe construir y arreglar cosas nunca pasará hambre. Era sabio. Cuando terminaron, el reloj funcionaba perfectamente. Pedro sonrió con orgullo. «Gracias, señor Rodrigo. Puede venir al taller cuando quiera, pero pregunte antes». «Sí, señor». El niño subió las escaleras corriendo. Rodrigo se quedó mirando el reloj recién reparado. Hacía años que no entraba en aquella oficina. Hacía años que no construía nada con sus propias manos, y de repente se sintió menos vacío por dentro. Pero no todo era armonía. En la tercera semana Carolina enfermó, empezó con tos y fiebre baja, pero en 2 días empeoró drásticamente. La niña ardía en fiebre y deliraba, no podía retener alimentos. Elena estaba desesperada. «Necesitamos un médico», dijo Francisca con urgencia. «Mamá, necesitamos un médico ahora». Pero era medianoche, llovía torrencialmente, y el doctor más cercano vivía en el pueblo a 3 horas de distancia en Calesa. Elena corrió descalza por los pasillos hasta la puerta del estudio de Rodrigo. Llamó con fuerza. «Señor Rodrigo, por favor». Rodrigo abrió alarmado por la desesperación en su voz. «¿Qué pasó?» «Mi hija Carolina está muy enferma. Necesito llevarla al médico, pero no sé cómo. No tengo calesa. Está lloviendo. Ella arde en fiebre y yo...» «Cálmese». Rodrigo tomó su abrigo. «Prepárela. Salimos en 5 minutos». Ordenó que prepararan la calesa más rápida. Tomó mantas y una botella de aguardiente para desinfectar. Elena bajó con Carolina envuelta en su chal, la niña inconsciente y respirando con dificultad. El viaje fue una pesadilla. La lluvia azotaba la calesa. Los caminos eran peligrosos, lodosos.
Los caballos resbalaban constantemente. Elena sostenía a Carolina en sus brazos, rezando en voz baja una letanía de oraciones que Rodrigo no entendía completamente, pero que le partían el corazón. «No te la lleves, Dios, por favor. No te lleves a mi niña. Ya perdí a Antonio. No puedo perder a Carolina también. Por favor, por favor, por favor». Rodrigo conducía con furia desesperada, azotando a los caballos más rápido de lo que era seguro. Cuando finalmente llegaron a la casa del doctor Méndez, un hombre de mediana edad con barba canosa, Rodrigo golpeó en la puerta con violencia. El médico los recibió medio adormilado, pero se despabiló al ver a la niña. «Tráiganla adentro rápido». Examinó a Carolina durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. «Neumonía. Está grave, pero puedo tratarla. Necesitará quedarse aquí al menos esta noche para que yo pueda monitorear». «Me quedo con ella», dijo Elena inmediatamente. «Doña Elena, sus otros niños, Francisca puede cuidarlos. Yo me quedo». El doctor Méndez asintió. «Está bien, señor Rodrigo. Puede regresar si prefiere». Pero Rodrigo se sentó en una silla del pasillo. «Me quedo también». Elena lo miró sorprendida. «Señor Rodrigo, no necesita...» «Me quedo». Pasaron la noche en vela. El médico aplicaba compresas frías, administraba medicamentos, verificaba constantemente la respiración de Carolina. Elena no soltó la mano de su hija ni un segundo y Rodrigo se quedó allí inmóvil, recordando otra noche 5 años atrás, cuando también esperó en un pasillo mientras una vida pendía de un hilo. Al amanecer, la fiebre de Carolina finalmente bajó. Ella empezó a respirar más tranquila. Abrió los ojos brevemente. «Mamá», susurró. «Estoy aquí, mi flor. Estoy aquí». El doctor Méndez sonrió. «Lo peor ha pasado. Es una niña fuerte». Elena rompió en lágrimas de alivio. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando años de miedo acumulado, de pérdidas, de casi perder a otra persona que amaba. Sin pensarlo, Rodrigo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Está todo bien, Elena. Carolina va a estar bien». Elena levantó el rostro, lágrimas corriendo por sus mejillas, y miró a Rodrigo con una gratitud tan pura que él sintió algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado, derretirse completamente. «Gracias», susurró ella. «Gracias por salvar a mi hija». «No hice nada. Fue el médico. Usted nos trajo en medio de la tormenta. Arriesgó su vida para traernos. Usted salvó a Carolina, señor Rodrigo». Sus manos se tocaron sobre el hombro de Elena y, esta vez, ninguno de ellos se apartó. Aquella noche, después de regresar a la hacienda Santa Victoria con Carolina recuperándose, Rodrigo y Elena se sentaron en la biblioteca. Era tarde. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. «Café», ofreció Elena, sirviendo una taza humeante. «Gracias». Bebieron en un silencio que ya no era incómodo. Era cómplice, comprensivo. «¿Puedo preguntar algo, señor Rodrigo?», dijo Elena finalmente. «¿Rodrigo? ¿Puede llamarme Rodrigo?». Ella sonrió levemente. «¿Puedo preguntar algo, Rodrigo?». «Sí. ¿Por qué realmente nos contrató? Y no me diga que es porque necesitaba un ama de llaves». Rodrigo miró su taza por largo tiempo. Entonces empezó a hablar, y una vez que empezó, no pudo parar. Contó sobre Isabel, su esposa, sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo planearon un futuro lleno de hijos y alegrías, sobre el embarazo complicado, los miedos que ignoraron, el parto que salió terriblemente mal, sobre cómo sostuvo a su hijo durante solo 5 minutos antes de que dejara de respirar, sobre cómo Isabel murió 3 horas después, sangrando, mientras él no podía hacer absolutamente nada. «Me convertí en piedra aquel día», dijo Rodrigo con voz ronca.
Construí imperios, compré tierras, acumulé riqueza, pero dejé de vivir. Y entonces ustedes llegaron, y aquel niño me dio un pedazo de pan de maíz, y de repente recordé lo que era sentir algo más allá del vacío. Elena tenía lágrimas en los ojos. Yo también estaba muerta, Rodrigo. Desde que perdí a Antonio, solo sobreviví por mis hijos. Pero no viví, no sentí. Y ahora ella lo miró directamente a los ojos. Ahora siento miedo porque empiezo a sentir cosas que no debería. Por un hombre que es mi patrón, por un hombre que vive en un mundo completamente diferente al mío. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del suyo. ¿Y si yo siento lo mismo? ¿Y si yo también tengo miedo? Porque una mujer con 6 hijos y una sonrisa que ilumina habitaciones oscuras está haciendo que mi corazón muerto vuelva a latir. Rodrigo, ella lo besó, suave, vacilante, casi tímido, un beso que sabía a café y lágrimas y años de soledad, finalmente terminando. Elena, respondió, sus manos encontrando su rostro, sus labios moviéndose contra los suyos, con una necesidad que había olvidado que existía. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Esto es una locura», susurró Elena. «Lo sé, la gente va a hablar». «¡Que hablen! Soy una viuda pobre con 6 hijos y yo soy un viudo amargado que olvidó cómo sonreír hasta conocerte». Elena rió entre lágrimas. «¿Qué vamos a hacer?» Rodrigo le tomó las manos. «No sé, pero quiero descubrirlo contigo». En aquel momento, ninguno de los dos sabía que alguien los había visto, que detrás de las cortinas del salón, Amaro había presenciado el beso y que, en su mente envidiosa, ya empezaba a planear cómo usar aquella información para destruirlos. Porque en una sociedad que no perdonaba transgresiones, un varón enamorándose de una ama de llaves pobre era un escándalo a punto de estallar. Y la mecha ya estaba encendida. Las semanas siguientes fueron las más felices que Elena había vivido en años. Rodrigo y ella mantenían su relación discreta. Encuentros furtivos en la biblioteca después de que los niños dormían. Paseos por el huerto al amanecer, miradas cargadas de significado por las habitaciones. Él le enseñaba sobre su mundo de negocios y tierras. Ella le enseñaba a reír de nuevo, a jugar con los niños, a vivir más allá del trabajo. Los niños florecían también. Pedro pasaba horas en el taller con Rodrigo, aprendiendo mecánica avanzada y diseño de máquinas. Francisca empezó clases particulares con una profesora que Rodrigo contrató discretamente. Juana exploraba la inmensa biblioteca, devorando libros. Carolina pintaba flores en cada papel que encontraba, llenando la casa de color. Ana jugaba en los jardines con sus muñecas y Juan había adoptado a Rodrigo como figura paterna, siguiéndolo por todas partes con preguntas infinitas que el varón respondía con paciencia sorprendente. Pero no todos estaban contentos con estos cambios. Amaro los observaba desde las sombras, su resentimiento creciendo cada día. Había sido el brazo derecho de Rodrigo durante 15 años, el administrador de confianza, el confidente en asuntos de negocios, y ahora una ama de llaves pobre y sus hijos estaban robando la atención y el afecto de su patrón. Peor aún, Amaro había estado desviando dinero de las cuentas de la hacienda durante años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Rodrigo nunca revisaba los libros personalmente, confiaba ciegamente en él, pero últimamente el varón estaba más presente, más involucrado, haciendo preguntas que antes nunca hacía. El ama de llaves lo estaba cambiando, y eso era peligroso. Amaro necesitaba eliminar el problema y tenía una aliada perfecta. Doña Beatriz Albuquerque era la viuda de un coronel rico, dueña de la propiedad vecina a la hacienda Santa Victoria, y llevaba años tratando de conquistar a Rodrigo como segundo esposo.
Era hermosa, según los estándares de la época, alta, piel clara, cabello rubio siempre perfectamente arreglado, vestidos de última moda de la Ciudad de México. Pero su belleza era fría, calculadora, y sus ojos azules brillaban con malicia cuando no conseguía lo que deseaba. «Señor Amaro», saludó cuando él visitó su salón aquella tarde. «Qué sorpresa recibir su llamada». «Doña Beatriz, necesito hablar con usted sobre un asunto delicado e intrigante. Siéntese, por favor». Amaro eligió sus palabras cuidadosamente. «Sé que usted tiene interés en el señor Rodrigo». Beatriz rió con afectación. «No más que cualquier mujer de buena familia interesada en un partido conveniente». «Entonces, le interesará saber que el señor Rodrigo está siendo influenciado inadecuadamente por su nueva ama de llaves». Los ojos de Beatriz se estrecharon peligrosamente. «¿La viuda pobre?» «La misma. He observado el comportamiento altamente inapropiado entre ellos, conversaciones privadas, paseos sin supervisión, tiempo excesivo juntos. Es un escándalo». «Información, doña Beatriz. ¿Está sugiriendo que Rodrigo Novaes, el hombre más respetado de la región, está teniendo un romance con su empleada?» «Sugiero que está siendo manipulado por una mujer astuta que ve una oportunidad de ascenso social y que sería una tragedia que un hombre de su posición fuera arruinado por una, perdone mi franqueza, cazafortunas, con 6 bocas que alimentar». Beatriz tamborileó sus dedos en el brazo del sillón. «¿Qué propone? Que expongamos esta situación antes de que vaya demasiado lejos. Una revelación pública de su conducta inapropiada, testimonios de comportamiento escandaloso, quizás incluso cuestionamiento de su estatus legal en el país. Suficiente para que el señor Rodrigo recupere la sensatez y la despida. Y yo estaría allí, como siempre, para consolar al pobre Rodrigo en su momento de bochorno público». «Exactamente». Beatriz sonrió, una sonrisa de depredadora. «Muy bien, señor Amaro. Procedamos». El primer golpe vino el siguiente domingo en la iglesia. La familia Novaes, porque así empezaban a parecer, una familia, llegó a la misa dominical. Rodrigo raramente asistía antes, pero Elena había insistido amablemente en que sería bueno para los niños y él había acordado. Ocuparon un banco en medio de la iglesia. Los niños vestían ropa nueva que Rodrigo había comprado discretamente. Elena usaba un vestido sencillo, pero elegante de color verde oscuro, y Rodrigo parecía más relajado y feliz de lo que nadie lo había visto en años. Beatriz Albuquerque estaba sentada 3 filas más adelante. Después del culto, mientras la congregación socializaba en el atrio, ella se acercó a ellos con una sonrisa venenosa. «Rodrigo, querido, qué sorpresa verlo aquí y con su equipo doméstico». «Doña Beatriz», saludó Rodrigo formalmente. «Permítame presentarle a doña Elena, mi ama de llaves, y a sus hijos». «Oh, ya nos hemos observado», dijo Beatriz, su mirada recorriendo a Elena de la cabeza a los pies con desprecio mal disimulado. «Aunque debo decir, Rodrigo, que traer a sus empleados a la iglesia es bastante inusual». «Doña Elena no es solo una empleada», respondió Rodrigo con tono de advertencia. «Es una persona valiosa en mi casa». «Valiosa, sin duda». Beatriz sonrió. «Oí decir que es muy cercana a la familia, particularmente cercana a usted, Rodrigo». El ambiente se tensó. Elena palideció comprendiendo la insinuación. «No sé a qué se refiere, doña Beatriz», dijo Rodrigo fríamente. «Oh, no se preocupe, estoy segura de que no hay nada impropio, aunque los rumores vuelan, ¿sabe? Especialmente cuando un viudo rico de repente contrata a una viuda atractiva y pasa una cantidad considerable de tiempo con ella». «Los rumores son chismes de gente ociosa», respondió Rodrigo con dureza. «Claro, claro». Beatriz se abanicó delicadamente. «Solo me preocupa su reputación, querido.
¿Sabe lo cruel que la sociedad puede ser con aquellos que transgreden las normas apropiadas? Antes de que Rodrigo pudiera responder, Francisca dio un paso adelante. Con apenas 13 años, enfrentó a Beatriz Albuquerque sin miedo alguno. «Mi mamá es una mujer honrada», dijo con voz clara y firme, «y el señor Rodrigo es un hombre bueno. Lo que usted insinúa es mentira y maldad». Un murmullo recorrió la congregación que había empezado a reunirse alrededor de la escena. Beatriz rió con condescendencia. «¡Qué niña tan atrevida! Alguien debería enseñarle modales». «Alguien debería enseñarle a usted respeto», respondió Francisca sin pestañear. «¡Francisca!». Elena sostuvo el brazo de su hija. «Lo siento, doña Beatriz. Sus niños...». Beatriz escupió con veneno. «Son exactamente lo que esperaría de su clase. Ahora entiendo por qué necesitaban caridad. La educación claramente no es su fuerte». Rodrigo explotó. «Basta, doña Beatriz. Exijo que se disculpe inmediatamente». «¿O qué, Rodrigo? ¿Me va a expulsar de su iglesia? ¿Me va a alejar de su presencia?». Beatriz se volteó hacia la multitud creciente. Todos vieron cómo este hombre, que alguna vez fue respetable, ahora es manipulado por una forastera. Trajo a esta mujer y sus hijos a su casa, les da ropa fina, come con ellos, pasa noches enteras a solas con ella. Es un escándalo. «Mis hijos no son bastardos», gritó Elena perdiendo finalmente la compostura. «Fui legalmente casada con su papá». «¿Legalmente?». La voz de Amaro emergió de la multitud. Él llevaba un portafolio en las manos. «Eso es interesante, doña Elena, porque según estos documentos que obtuve de las autoridades de inmigración, vea, usted entró en este país cuando su supuesto esposo todavía estaba casado con otra mujer en Guadalajara». Un silencio sepulcral cayó sobre el atrio de la iglesia. Elena palideció completamente. «¿Qué? Eso es imposible». «Imposible». Amaro abrió el portafolio con teatralidad. «Aquí está el acta de matrimonio de Antonio Tavares con una tal Marta Silva, fechada en 1873 en Guadalajara. Y aquí el acta de su supuesto matrimonio con él, fechada en 1876, 3 años después, sin registro de divorcio o anulación». «¡Eso es mentira!», gritó Francisca. «Mi papá nunca estuvo casado antes». «Los documentos no mienten, niña», dijo Amaro con falsa compasión, «lo que significa que su madre vivió en concubinato con un hombre casado, lo que significa que ustedes, técnicamente, son hijos ilegítimos». «¿Y qué significa?». Se volteó hacia Rodrigo. «Que el señor Rodrigo Novaes ha estado albergando a una mujer de moral dudosa y antecedentes legales cuestionables». Rodrigo le arrebató los papeles de las manos a Amaro. Los leyó rápidamente, su rostro endureciéndose con cada línea. Eran documentos oficiales, con sellos y firmas. Parecían auténticos. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «¿No me cree, señor Rodrigo?», preguntó Amaro con falsa inocencia. «Investigue usted mismo si desea. Mientras tanto, creo que las autoridades también estarían interesadas en revisar el estatus migratorio de doña Elena, especialmente considerando que puede haber entrado en el país bajo pretensiones fraudulentas». Elena temblaba, lágrimas corriendo por su rostro. «Rodrigo, yo no sabía nada de esto. Antonio él nunca mencionó». «Claro que no», intervino Beatriz dulcemente. «Los mentirosos rara vez admiten sus mentiras, querida». «Mi mamá no es mentirosa». Pedro se abalanzó hacia Amaro, pero Rodrigo lo detuvo. «Basta», dijo Rodrigo con voz tensa. «Todos, basta». Miró a Elena y ella vio en sus ojos duda. Por primera vez desde que se conocieron, vio duda, y eso le partió el corazón más que cualquier acusación. «Doña Elena», dijo Rodrigo con voz formal, fría, la voz del varón que había sido antes de conocerla.
Será mejor que regrese a la casa con sus niños. Discutiremos este asunto más tarde. Rodrigo, por favor, tiene que creerme ahora. Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. Reunió a sus hijos con manos temblorosas y se alejó entre una multitud que murmuraba escandalosamente. Francisca la sostenía de un lado, Pedro del otro, mientras Carolina y Juana lloraban. Y Juan preguntaba, «¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué el señor Rodrigo está enojado?» Cuando llegaron a la hacienda Santa Victoria, Elena subió a su habitación y lloró como no había llorado desde la muerte de Antonio. Francisca se quedó con ella, abrazándola, siendo fuerte cuando su madre no podía. «Es mentira, mamá», susurró Francisca. «Todo es mentira. Papá la amaba, nunca le habría mentido sobre algo así». Pero los papeles, Francisca, tenían sellos oficiales. «Los papeles pueden ser falsificados», dijo la niña con una sabiduría más allá de sus años. «Ese hombre Amaro odia al señor Rodrigo. Yo lo vi con envidia, y esa mujer horrible quiere al señor Rodrigo para ella. Esto es una trampa, mamá». Elena quería creer, pero la duda ya había sido sembrada no solo en Rodrigo, también en ella misma. Realmente había conocido a Antonio completamente. ¿Había secretos que él nunca compartió? Aquella noche, Rodrigo se encerró en su estudio con whisky y los documentos falsos. Los leyó repetidas veces, buscando inconsistencias, buscando pruebas de fraude, pero estaban bien hechos, muy bien hechos. Una parte de él quería bajar las escaleras, buscar a Elena, abrazarla y decir que nada importaba, pero la otra parte, la parte que había sido traicionada por el destino cuando perdió a Isabel, susurraba veneno. ¿Y si es verdad? ¿Y si fuiste un tonto enamorándote de una mentirosa? ¿Y si ella solo te usó para conseguir seguridad? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Sebastiana. «Señor Rodrigo, perdone la intrusión, pero necesito hablar con usted». «No es buen momento. Es sobre doña Elena y sobre el señor Amaro». Rodrigo levantó la vista bruscamente. «¿Qué tienen ellos?» Doña Sebastiana entró y cerró la puerta. «Trabajo para usted hace 15 años, señor Rodrigo. Lo vi llorar por doña Isabel. Lo vi convertirse en una sombra de sí mismo y en estos últimos meses lo vi volver a la vida gracias a aquella mujer y sus niños. ¿A dónde quiere llegar?» «Elena Tavares no es mentirosa. Conozco a la gente, señor. Y aquella mujer es tan honesta como el día es largo. Pero el señor Amaro...» Doña Sebastiana vaciló. «He sospechado durante años que algo no está bien con él. Cuentas que no cuadran, visitas extrañas a la propiedad a medianoche, documentos que desaparecen de su estudio». Rodrigo se enderezó. «¿Qué visitas? ¿Qué documentos?» «La casa donde doña Elena vivía. Antes de que ella llegara, vi al señor Amaro saliendo de ahí varias veces tarde de la noche, y en cuanto a los documentos, noté que algunos libros de contabilidad de la hacienda desaparecen y reaparecen con números diferentes». Un fuego empezó a arder en el pecho de Rodrigo. ¿Por qué nunca me dijo nada? No tenía pruebas, solo sospechas de una vieja entrometida, pero ahora estos documentos que aparecen convenientemente cuando usted está feliz por primera vez en años, cuando está considerando una vida con aquella mujer. Doña Sebastiana meneó la cabeza. «Es demasiada coincidencia, señor Rodrigo, y las coincidencias no existen». Rodrigo se levantó. «Traiga a Pedro y Francisca aquí ahora». 10 minutos después, los dos niños mayores estaban en el estudio asustados, pero tratando de ser valientes. «No están en problemas», dijo Rodrigo inmediatamente. «Necesito su ayuda». «¿Ayuda con qué, señor Rodrigo?» Francisca cautelosamente. «Para probar que su mamá es inocente y para atrapar a un mentiroso». Los ojos de Francisca se iluminaron con esperanza. «¿Usted nos cree?»
Quiero creer, pero necesito pruebas. ¿Alguno de ustedes vio algo extraño con el señor Amaro? Algo inusual. Pedro levantó la mano tímidamente. Yo vi papeles en su estudio cuando fui a buscar herramientas, papeles con números que no entiendo, pero que él esconde rápidamente cuando entro. ¿Dónde exactamente? En el cajón inferior izquierdo de su escritorio. Está cerrado con llave. Una vez más, la olvidó abierta. ¿Y usted, Francisca? La niña frunció el ceño pensando. Juana mencionó algo hace unos días. Dijo que cuando estaba jugando cerca del estudio del señor Amaro, lo escuchó hablando con alguien. Decía algo sobre los documentos están listos y ella no sabrá qué la golpeó. Rodrigo sintió la ira crecer dentro de él. ¿Cuándo fue eso? 2 días antes de la iglesia. Todo encajaba. Amaro había planeado esto, había falsificado documentos, había conspirado con Beatriz Albuquerque, había orquestado todo el escándalo público. Muy bien, dijo Rodrigo con determinación. Esto es lo que haremos mañana. El señor Amaro tiene que ir al almacén a revisar unos cargamentos. Mientras él esté fuera, vamos a revisar su estudio. Pedro, necesito que me muestre exactamente dónde vio esos papeles. Francisca, usted va a quedarse de vigía para asegurarse de que nadie nos interrumpa. ¿Y mamá? Preguntó Francisca con voz pequeña. Está destrozada, señor Rodrigo. Llora sin parar. Necesita saber que usted no perdió la fe en ella. Rodrigo cerró los ojos con pesar. Voy a hablar con ella esta noche, pedirle perdón por dudar y prometo que voy a arreglar esto. Encontró a Elena en el jardín, sentada en un banco bajo la luna llena, abrazándose a sí misma. Parecía pequeña, perdida, quebrada. Elena, dijo suavemente. Ella no levantó la vista. Vine a decirle que nos iremos mañana. No quiero causarle más problemas. Usted no va a ninguna parte. Rodrigo, míreme, por favor. Ella levantó su rostro lleno de lágrimas, y el corazón de Rodrigo se partió al ver tanto dolor en aquellos ojos que habían sido su luz. Perdóneme, dijo él, arrodillándose delante de ella. Perdóneme por dudar de usted, incluso por un segundo. Conozco su corazón, Elena. Sé que es incapaz de mentir y voy a probar su inocencia. ¿Cómo? Aquellos documentos son falsos. Estoy seguro y voy a demostrarlo. Le tomó las manos. Confíe en mí. ¿Puede confiar en mí? Elena lo miró por largo tiempo. Entonces asintió lentamente. Confío en usted. Él la jaló hacia su pecho y la abrazó fuertemente. Esto no ha terminado, mi amor. Apenas ha comenzado y le prometo que no voy a descansar hasta que su nombre esté limpio y aquellos mentirosos paguen por lo que hicieron. En la oscuridad, ninguno de ellos notó a Juana, observando desde una ventana del segundo piso. La niña de 9 años había escuchado todo, y en su mente curiosa y brillante empezó a recordar algo importante, algo que había visto en el estudio de Amaro semanas atrás, algo que los adultos necesitaban saber. El siguiente amanecer amaneció gris y frío. Rodrigo observó desde su ventana cuando Amaro salió hacia el almacén en su calesa, ajeno a lo que estaba por venir. Esperó 30 minutos para asegurarse de que se había alejado lo suficiente. Entonces reunió a Pedro, Francisca y doña Sebastiana en su estudio. «Tenemos un máximo de 2 horas antes de que regrese», dijo Rodrigo. «Pedro, guíenos. Doña Sebastiana, vigile desde la ventana del pasillo. Francisca, si ve a alguien acercándose, golpee la pared 3 veces. ¿Entendido?» Todos asintieron con determinación. El estudio de Amaro quedaba en el ala este de la casa, un espacio que Rodrigo rara vez visitaba. Cuando entraron, el olor a tabaco rancio y papeles viejos los recibió. El escritorio de caoba estaba impecablemente ordenado, demasiado organizado, como si cada cosa estuviera colocada precisamente para ocultar algo más.
Ese cajón, apuntó Pedro. El de abajo, a la izquierda. Rodrigo intentó abrirlo. Estaba cerrado con llave. Frunció el ceño, tomó un abrecartas de la mesa y forzó la cerradura. Se abrió con un chasquido. Dentro encontraron una caja fuerte de metal, también cerrada con llave. Esta vez, Rodrigo no tuvo paciencia. Usó la empuñadura de su pistola para romper el cierre. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Libros de contabilidad, docenas de ellos, con 2 juegos de números, uno para la hacienda oficial, otro con las cantidades reales. Las diferencias eran enormes, miles de pesos desviados a lo largo de los años. «Dios mío», murmuró Rodrigo, «me ha estado robando durante años». Pero había más. Documentos de propiedad de la casa en el bosque a nombre de Amaro, no de Rodrigo. El administrador había comprado secretamente la propiedad 6 años atrás, pero la mantenía registrada bajo el amparo de las propiedades de Novaes para ocultar la transacción. Por eso, él no quería que mamá estuviera allí, dijo Francisca comprendiendo. Él usaba aquel lugar para sus actividades. «¿Qué actividades?», preguntó Pedro. «Nada que un niño deba saber», respondió Rodrigo rápidamente. Pero había encontrado recibos, dinero pagado a mujeres con nombres falsos, botellas de aguardiente ilegal, reuniones clandestinas y en el fondo de la caja fuerte las pruebas que necesitaban. Borradores de los documentos falsos sobre Elena, múltiples versiones con diferentes fechas y nombres, probando y corrigiendo hasta que parecieran auténticos. Recibos de un falsificador en Guadalajara. Y lo más condenatorio, correspondencia entre Amaro y Beatriz Albuquerque. Rodrigo leyó las cartas con furia creciente. «Querida Beatriz, el plan avanza según lo previsto. Los documentos estarán listos para el domingo. Una vez que expongamos a la ama de llaves públicamente, Rodrigo no tendrá más opción que despedirla. Y cuando él esté vulnerable y humillado, usted podrá entrar como la dama respetable que es y rescatarlo de su vergüenza. Después, cuando sean casados, nadie cuestionará ciertos arreglos financieros que beneficiarán a ambos. Atentamente, Amaro Pereira». «Es todo mentira», susurró Francisca. «Todo lo que dijeron sobre mamá es mentira». «Sí», respondió Rodrigo con voz dura, «y van a pagar por esto». En aquel momento, 3 golpes resonaron por las paredes, la señal de Francisca. «¿Alguien viene?», dijo Rodrigo. «Rápido, guarden todo en este saco, salgan por la puerta trasera». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió. Era Amaro. Había regresado temprano. Los ojos del administrador se posaron en la caja fuerte abierta, en los documentos esparcidos, en Rodrigo, sosteniéndolos con manos temblorosas de ira. Su rostro palideció. «Señor Rodrigo, ¿puedo explicarlo?» «¡Silencio!», rugió Rodrigo con una furia que Pedro nunca había escuchado. «Años, me ha estado robando durante años, y no contento con eso, falsificó documentos para destruir a una mujer inocente». Amaro retrocedió hacia la puerta. «Usted no entiende. Ella lo estaba alejando de sus responsabilidades, lo estaba convirtiendo en un tonto enamorado. Yo solo intentaba proteger su reputación». «¡Mentiroso!», gritó Pedro. «Usted quería el dinero para sí». Amaro miró al niño con desprecio. «Muchacho insolente, su madre es exactamente lo que yo dije, una cazafortunas que...». No terminó la frase. Rodrigo lo golpeó. Un puñetazo directo que derribó a Amaro al suelo. El administrador se tocó el labio, sangrando con incredulidad. «Aquella mujer», dijo Rodrigo con voz peligrosamente baja, «vale más que 100 como usted, y se va a retractar de cada palabra que dijo sobre ella públicamente, o lo entregaré a las autoridades con todas estas pruebas de robo y fraude. ¿Entendió?». Amaro escupió sangre. «Usted no puede probar nada. Diré que plantó esas pruebas, mi palabra contra la suya». «Su palabra contra la mía», repitió Rodrigo. «Y todas estas cartas y los testimonios de mis empleados y el falsificador de Guadalajara
que estoy seguro cantará como pajarito cuando la policía lo presione. Usted está acabado, Amaro. En aquel momento, una voz pequeña habló desde la puerta. Era Juana sosteniendo un cuaderno. «Señor Rodrigo, encontré algo». «Juana, usted no debería estar aquí. Pero es importante, recordé anoche. El señor Amaro dejó este cuaderno en la biblioteca semanas atrás. Yo lo tomé porque tiene dibujos bonitos en la portada». Abrió el cuaderno. «Pero dentro tiene cosas escritas, números y nombres y esto». Le extendió el cuaderno. En una página fechada de 3 meses atrás, Amaro había escrito sus planes completos. Cómo falsificaría documentos, cómo manipularía a Beatriz Albuquerque, cómo orquestaría el escándalo público. Todo detallado meticulosamente, como si estuviera planeando un negocio común. «¿Usted lleva un diario de sus crímenes?», dijo Rodrigo con incredulidad. «¿Qué clase de idiota es usted?». Amaro se levantó tambaleándose. «Beatriz lo va a destruir. Ella tiene influencia, tiene dinero, tiene conexiones. Nadie le va a creer. Usted seguirá siendo el loco enamorado de su empleada y ella...». «Es la mujer que amo», interrumpió Rodrigo. «La mujer con quien me voy a casar, la mujer que será la dueña de esta casa y madre de mis futuros hijos. Y si Beatriz Albuquerque o cualquier otra persona tiene problema con eso, pueden irse al diablo». Los niños lo miraron con sorpresa. Doña Sebastiana sonrió orgullosa. «¿Casarse?», susurró Pedro. «¿El señor Rodrigo se va a casar con mamá?». «Si ella me acepta», respondió Rodrigo. «Pero primero necesito limpiar este desorden». 3 horas después, el delegado del distrito arrestaba a Amaro Pereira en la plaza del pueblo. Rodrigo había presentado todas las pruebas. Los libros de contabilidad falsos, las cartas, el cuaderno, los recibos del falsificador. El caso era irrefutable, pero doña Beatriz intentó argumentar a favor de Amaro mientras lo esposaban. «Doña Beatriz también enfrentará consecuencias», respondió el delegado. «La conspiración es un delito grave». Una multitud se había reunido, incluyendo las mismas personas que habían condenado a Elena días atrás en la iglesia. Rodrigo subió los escalones del juzgado y habló con voz clara y fuerte. «Hace 4 días, una mujer inocente fue acusada públicamente de fraude y conducta inmoral, basándose en documentos que ahora sé que fueron falsificados por este hombre», señaló a Amaro. «Elena Tavares es inocente de todas las acusaciones. Su matrimonio con Antonio Tavares fue completamente legal. Sus hijos no son ilegítimos, y cualquiera que repita esas mentiras responderá directamente a mí». Un murmullo recorrió la multitud. Algunas miradas se llenaron de vergüenza, otras de incredulidad persistente. «Pero aún», continuó Rodrigo, «quiero que todos sepan que le pedí a doña Elena que sea mi esposa. Y ella aceptó». Un silencio atónito, luego susurros explosivos. «No me importa lo que piensen», dijo Rodrigo con ferocidad. «Aquella mujer me devolvió la vida cuando yo estaba muerto por dentro. Sus hijos me enseñaron a amar de nuevo y pasaré el resto de mis días protegiéndolos y honrándolos. Quien tenga problema con eso puede irse de mi propiedad y nunca más regresar». En aquel momento, una pequeña figura se abrió paso entre la multitud. Era Juan, escapándose de la mano de Francisca, corriendo hacia Rodrigo. «Señor Rodrigo, ¿de verdad va a ser nuestro papá?». Rodrigo levantó al niño en sus brazos. «Si ustedes me aceptan». «Sí». Juan lo abrazó fuertemente. «Sí, sí, sí». Y entonces algo inesperado sucedió. La esposa del doctor Méndez empezó a aplaudir, luego el herrero del pueblo, después otros, uno por uno, hasta que la mitad de la multitud aplaudía. No todos, claro. Algunos se alejaron con desaprobación visible, pero suficientes se quedaron, suficientes mostraron apoyo, suficientes eligieron el amor sobre el prejuicio. Aquella tarde,
Rodrigo regresó a la hacienda Santa Victoria, donde Elena esperaba en el jardín, rodeada por sus otros 5 hijos. Cuando lo vio, se levantó, su rostro lleno de preguntas. Rodrigo caminó directamente hacia ella, se arrodilló y sacó un anillo del bolsillo. No era el anillo de Isabel, era uno nuevo comprado esa misma mañana en la mejor joyería del pueblo. Un topacio dorado del color de sus ojos. Elena Tavares, usted me enseñó a vivir de nuevo. Sus hijos me dieron una familia que pensé nunca tener. No soy perfecto, dudé de usted cuando no debería, pero prometo que nunca más le fallaré. ¿Me haría el honor de convertirse en mi esposa? Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Rodrigo, ¿está seguro? La gente van a hablar, nos van a juzgar. Que hablen, que juzguen. No me importa nada, excepto usted, yo y nuestra familia. ¿Nuestra familia?, repitió Elena, saboreando las palabras. Entonces miró a sus hijos. Francisca sonreía con lágrimas en los ojos. Pedro asentía vigorosamente. Juana saltaba emocionada. Carolina aplaudía. Ana reía. Juan ya estaba trepando en Rodrigo, gritando, «¡Di que sí, mamá!». Elena rió entre lágrimas. «Sí, sí, voy a casarme contigo». Rodrigo la levantó en sus brazos y la hizo girar, mientras los niños gritaban y reían alrededor de ellos. Era imperfecto, era escandaloso para algunos, pero era real, era honesto y era amor verdadero. Una semana después, se casaron en la capilla de la hacienda Santa Victoria. No fue la gran boda que la sociedad esperaba. Fue íntimo, con solo los más cercanos presentes. Doña Sebastiana llorando de felicidad, el doctor Méndez y su esposa, algunos trabajadores de la hacienda que apreciaban a Rodrigo. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido. Rodrigo usaba su mejor traje. Los 6 niños estaban al frente, testigos de la unión que los haría oficialmente una familia. «Repita después de mí», dijo el padre. «Yo, Rodrigo Almeida Novaes, te tomo a ti, Elena Tavares». «Yo, Rodrigo Almeida Novaes, te tomo a ti, Elena Tavares, como mi legítima esposa. Prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Prometo ser padre para tus hijos como si fueran míos. Prometo que nunca más estarás sola». La voz de Elena tembló cuando pronunció sus votos. «Yo, Elena Tavares, te tomo a ti, Rodrigo Almeida Novaes, como mi legítimo esposo. Prometo amarte, apoyarte y estar a tu lado en las alegrías y en las tristezas. Prometo construir un hogar lleno de amor para nuestra familia. Prometo que nunca más estarás solo». Los declaro marido y mujer. El beso fue suave, dulce, lleno de promesa. Los niños vitorearon. Doña Sebastiana se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. La recepción fue en el jardín, con música y comida sencilla pero abundante. Rodrigo había insistido en hacer algo especial para los niños, así que había juegos y dulces y una mesa entera dedicada a panes de maíz, en honor al primer regalo que Juan le había dado meses atrás. Mientras la tarde caía en noche estrellada, Rodrigo reunió a los 6 niños. «Tengo algo importante que hacer», dijo. Los llevó al estudio, donde había preparado documentos legales. «Estos son papeles de adopción. Si yo los firmo, legalmente serán mis hijos. Llevarán mi apellido, tendrán todos los derechos de herederos, pero no firmaré a menos que ustedes estén de acuerdo». Francisca, como siempre la portavoz, habló. «Nuestro papá fue un hombre bueno. Lo amamos y siempre lo amaremos, pero él querría que fuéramos felices, que estuviéramos protegidos». Miró a sus hermanos que asintieron. «Nos honraría llevar su apellido, señor Rodrigo. Nos honraría ser sus hijos». Rodrigo firmó con mano temblorosa. «Ya no soy el señor Rodrigo para ustedes. Soy su papá, si quieren llamarme así». «Papá», dijo Juan inmediatamente abrazándolo. Uno por uno, todos lo abrazaron.
Su familia finalmente, completamente su familia. 3 meses después, llegaron noticias. Amaro había sido condenado a 10 años de prisión por fraude y robo. Beatriz Albuquerque, enfrentando el escándalo y la vergüenza, había huido a la Ciudad de México, donde sus influencias no significaban nada. La vida en la hacienda Santa Victoria había cambiado completamente. Los pasillos resonaban con risas. La cocina siempre olía a algo delicioso siendo preparado. Los jardines estaban llenos de flores que Carolina pintaba incansablemente. La biblioteca era el refugio de Francisca, que devoraba libros y soñaba con convertirse en maestra. Pedro trabajaba en el taller con Rodrigo, diseñando máquinas innovadoras. Juana exploraba cada rincón de la propiedad con curiosidad infinita. Ana aprendía a tocar el piano y Juan era simplemente la luz de todos corriendo por los campos, trayendo alegría a cada rincón. Su papá le enseñaba a montar a caballo, a pescar, a construir cosas con las manos. Una noche, Rodrigo y Elena se sentaron en el porche, observando a sus hijos jugar en el jardín bajo la luz de las luciérnagas. ¿Alguna vez imaginó esto?, preguntó Rodrigo, su brazo alrededor de ella. No, admitió Elena. Cuando Antonio murió, pensé que mi vida había terminado, que solo sobreviviría por mis hijos, pero nunca volvería a ser feliz. ¿Y ahora? Ella se acurrucó contra él. Ahora sé que Dios tiene planes más grandes de los que podemos imaginar. Me trajo hasta aquí, hasta este lugar, hasta usted, y aunque el camino ha sido doloroso, valió cada lágrima. Estoy a punto de hacerla llorar de nuevo, dijo Rodrigo con una sonrisa. ¿Por qué? Él le tomó la mano y la puso sobre su corazón. Porque creo que debería saber. Usted va a ser madre de nuevo. Elena parpadeó confundida. ¿Qué? ¿Usted ha tenido náuseas matutinas? ¿Está más cansada? Y ayer doña Sebastiana mencionó que está comiendo encurtidos con miel de piloncillo. Sonrió ampliamente. Creo que tendremos un bebé, ¿no vais? Elena se llevó una mano al vientre, sus ojos llenándose de lágrimas. Un bebé, nuestro bebé, nuestro bebé. Ella rompió en llanto feliz. Rodrigo la abrazó, su propio corazón desbordándose. Un nuevo comienzo, una nueva vida, la promesa de un futuro que ambos habían creído imposible. Los niños, al verlos abrazados, corrieron al porche. ¿Qué pasó?, preguntó Francisca, alarmada. Mamá está llorando. Lágrimas felices, mi flor, respondió Elena, abriendo sus brazos para incluirlos a todos. Lágrimas muy felices. Tenemos algo que contarles. Rodrigo los miró a todos. Su esposa, sus 6 hijos adoptivos y el bebé que crecía en el vientre de Elena, una familia creada no por sangre o convención, sino por amor puro y elección consciente. Van a tener un hermanito o hermanita, anunció. El silencio duró exactamente 2 segundos antes de que estallara el caos feliz. Juana saltaba gritando. Carolina aplaudía. Pedro sonreía ampliamente. Francisca abrazaba a su madre con ternura. Ana bailaba en círculos y Juan miró a Rodrigo con ojos enormes. Un bebé de verdad que va a nacer aquí en nuestra casa. Sí, hijo. Un bebé de verdad, su hermano o hermana. Voy a ser el mejor hermano mayor del mundo, declaró Juan con absoluta convicción. Rodrigo rió. Ya eres un hermano menor increíble. Estoy seguro de que serás un hermano mayor maravilloso también. Aquella noche, después de acostar a todos los niños en la cama con historias y besos, Rodrigo llevó a Elena a la habitación que había sido de Isabel. Había estado cerrada durante 5 años, pero ahora era el momento. Necesito hacer esto, dijo Rodrigo, encendiendo las lámparas. Necesito despedirme apropiadamente. Juntos retiraron las sábanas que cubrían los muebles. Encontraron la cuna que Rodrigo había encargado, la mecedora, las cortinas bordadas,
todo preservado en el tiempo, esperando. Isabel era una buena mujer, dijo Elena suavemente. Merece ser recordada con amor, no con dolor. Lo sé, y ahora finalmente puedo recordarla con sonrisas en lugar de lágrimas. Rodrigo tocó la cuna. Ella habría querido que yo fuera feliz, que siguiera adelante, que amara de nuevo. ¿Puedo sugerir algo?, preguntó Elena. Claro, guardemos estas cosas con cuidado. Algún día, cuando nuestros hijos sean mayores, podremos contarles sobre Isabel y sobre Antonio, sobre las personas que amamos antes y que hicieron posible que nos encontráramos, no para olvidarlos, sino para honrar sus memorias como parte de nuestra historia. Rodrigo la besó profundamente. Usted es sabia, señora Novaes. Y usted es bueno, señor Novaes. Juntos somos completos. Los meses pasaron en una felicidad que ninguno de los dos había conocido antes. El embarazo de Elena progresaba sin complicaciones. Su vientre crecía, los niños hablaban con el bebé todas las noches. Rodrigo leía historias en voz alta, con su mano sobre el vientre de su esposa. La comunidad gradualmente aceptó a la nueva familia Novaes. No todos, claro, siempre habría quienes desaprobaran. Pero suficientes personas vieron el amor genuino, la familia feliz, los niños bien educados y eligieron la aceptación sobre el prejuicio. La hacienda prosperaba bajo la gestión honesta de un nuevo administrador. Rodrigo había descubierto que Pedro tenía un don natural para la mecánica y la agricultura y empezó a enseñarle seriamente, visualizando un futuro donde su hijo adoptivo administraría las tierras. Francisca recibía clases de una profesora progresista de la capital con planes de convertirse ella misma en educadora. Juana desarrollaba un talento impresionante para los números. Carolina pintaba acuarelas que adornaban cada pared de la casa. Ana aprendía a tocar el piano y Juan era simplemente la luz de todos corriendo por los campos, trayendo alegría a cada rincón. Una tarde de primavera, meses después de la boda, Elena sintió las primeras contracciones. El doctor Méndez fue llamado inmediatamente. Doña Sebastiana preparó todo con eficiencia militar. Los niños fueron llevados al salón principal con instrucciones estrictas de no subir. Rodrigo se quedó con Elena, sosteniendo su mano, enjugando el sudor de su frente. Y esta vez, diferente de 5 años atrás, todo salió bien. Al anochecer, un llanto fuerte y saludable llenó la hacienda Santa Victoria. «Es una niña», anunció el doctor Méndez con una sonrisa. «Perfectamente sana. Felicidades, mi señor y señora Novaes». Rodrigo lloró abiertamente mientras sostenía a su hija. Era pequeña, roja, arrugada y absolutamente hermosa. Tenía el cabello oscuro de Elena y cuando abrió los ojos brevemente, eran castaños como los de él. «Isabel Esperanza Novaes», dijo Elena suavemente, «en honor a quien vino antes y a la esperanza que nos trajo hasta aquí». «Isabel Esperanza», repitió Rodrigo, besando la frente minúscula de su hija. «Es perfecto». Cuando los niños finalmente entraron, todos querían sostener a su nueva hermana. Francisca la sostuvo con reverencia. Pedro tocó su manita con dedos temblorosos. Juana le cantó una canción. Carolina prometió pintar 1000 flores para ella. Ana mostró sus muñecas y Juan la miró con adoración absoluta. «Hola, hermanita», susurró. «Soy Juan. Voy a cuidarte para siempre. Lo prometo». Rodrigo miró a su familia. Todos amontonados alrededor de la cama, donde Elena descansaba exhausta pero radiante, todos sonriendo, todos juntos, y supo que había encontrado algo que todo el dinero del mundo no podía comprar. Había encontrado un hogar, había encontrado amor, había encontrado redención. Y todo había comenzado con un pedazo de pan de maíz ofrecido por un niño inocente a un hombre que había olvidado cómo aceptar la bondad. «Te amo», le dijo a Elena. «Yo también te amo»,
respondió ella. Para siempre. Para siempre, acordó Rodrigo. Y mientras la tarde se transformaba en noche estrellada, la familia Novaes, completa, imperfecta, hermosa, se abrazaba en la habitación llena de luz y amor. El varón severo había desaparecido. En su lugar había un hombre que sabía que la verdadera riqueza no se medía en hectáreas o haciendas prósperas. Se medía en risas de niños, en abrazos de esposa, en tardes de lluvia compartidas, en pan de maíz recién horneado y en el milagro de segundas oportunidades. La vida que habían construido juntos no era la que ninguno de los dos había planeado. Era mejor porque era real, era elegida y era de ellos. Y eso era más que suficiente. Era todo. Los años siguientes trajeron más cambios a la hacienda Santa Victoria. Francisca, a los 18 años, abrió una escuela para niños pobres en el pueblo, cumpliendo su sueño de educadora. Pedro asumió gradualmente la administración de las tierras, revelándose aún más capaz que el propio Rodrigo en negocios agrícolas. Juana se convirtió en contadora, ayudando a mantener las finanzas de la familia y de otros hacendados de la región. Carolina vendió sus primeras acuarelas en Guadalajara, ganando reconocimiento como artista. Ana se casó con el hijo del doctor Méndez, un joven médico que la amaba profundamente, y Juan creció fuerte y determinado, dividiendo su tiempo entre ayudar a Pedro en las tierras y estudiar derecho en la capital, con sueños de defender a los más débiles. Isabel Esperanza creció rodeada de amor. Era una niña alegre y curiosa que tenía los mejores rasgos de ambos padres. Rodrigo nunca pudo negarle nada. Pero Elena se aseguraba de que creciera con los pies en la tierra, conociendo el valor del trabajo y la humildad. Doña Sebastiana, ya anciana, pero aún activa, observaba todo con satisfacción. Había visto la transformación completa de aquella casa, de un mausoleo silencioso a un hogar vibrante, lleno de vida. Sabía que saldría bien, decía frecuentemente, sonriendo a Elena. Desde el primer día vi que ustedes fueron hechos el uno para el otro. Elena y Rodrigo envejecieron juntos. Su cabello se volvió canoso. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron, pero el amor entre ellos solo creció. Cada mañana, Rodrigo aún le traía café a Elena a la cama. Cada noche, ella aún le leía en la biblioteca. Y en días de lluvia aún se sentaban juntos en el porche, recordando aquel primer encuentro. ¿Recuerda cuando vino a desalojarme?, decía Elena riendo. ¿Cómo podría olvidarlo? Me encaró como si fuera una reina, no una viuda sin recursos. ¿Y usted aceptó el pan de maíz de Juan? Ese pan de maíz cambió mi vida. No fue el pan de maíz, Rodrigo, fue la elección de aceptar el amor de nuevo. Él la besaba entonces, aún con la misma ternura del primer beso. La comunidad que inicialmente los había juzgado, ahora los veía como ejemplo. El varón y su esposa, que desafiaron convenciones y construyeron algo hermoso. Familias venían de lejos para pedir consejos sobre matrimonio, sobre criar hijos, sobre superar pérdidas. Y Elena y Rodrigo siempre lo recibían con café y pan de maíz, compartiendo sus historias con honestidad. No fue fácil, admitían siempre. Enfrentamos prejuicios, dudas, conspiraciones, pero el amor verdadero vale la pena luchar. En una tarde especial, 20 años después de conocerse, Rodrigo reunió a toda la familia en el jardín. Francisca estaba allí con su esposo, un profesor, Pedro con su esposa y 3 hijos. Juana soltera, más radiante en su carrera, Carolina con su esposo, pintor, Ana con el médico y 2 bebés, Juan con su novia, una joven abogada, e Isabel, a sus 19 años, a punto de ingresar a la Facultad de Medicina. «Quiero decir algo», comenzó Rodrigo, su voz aún fuerte a pesar de la edad. «Cuando conocí a su madre, yo estaba muerto por dentro.
Tenía dinero, tierras, poder, pero nada que importara de verdad. Y entonces ella apareció en mi puerta con 6 niños, sin nada más que dignidad y coraje, y me enseñó a vivir de nuevo. Elena le tomó la mano, lágrimas en los ojos. Ustedes, Rodrigo miró a cada uno de los hijos, me dieron más de lo que pueden imaginar. Me dieron propósito, me dieron alegría, me dieron una razón para despertar cada mañana. Y quiero que sepan que cada centavo que poseo, cada pedazo de esta tierra es de ustedes. No porque sea obligación, sino porque es amor. Pero más importante que cualquier herencia material, continuó, quiero que lleven algo más valioso. La lección de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, de que el amor puede nacer en los lugares más improbables, de que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es estar presente en los momentos difíciles. Francisca se levantó, lágrimas corriendo libremente. Papá, tú nos diste todo, no solo esta casa o educación. Nos diste un ejemplo de cómo amar verdaderamente, de cómo ser fuerte y amable al mismo tiempo, de cómo perdonar y seguir adelante. Pedro abrazó a Rodrigo fuertemente. Gracias por elegirnos, por no vernos como una carga, sino como una bendición. Uno por uno, todos los hijos lo abrazaron. Después abrazaron a Elena, que lloraba de felicidad. Ustedes son mi mayor realización, dijo ella. Cada uno de ustedes, perfectos en sus imperfecciones, fuertes, bondadosos, justos. Su papá y yo hicimos muchos aciertos, pero ustedes fueron el mayor. Aquella noche, después de que todos se fueron, Rodrigo y Elena se quedaron solos en el jardín. Las mismas estrellas brillaban como en aquella primera noche en que se besaron. No cambiaría nada, dijo Rodrigo suavemente. Incluso con todo el sufrimiento, con todas las dificultades, no cambiaría un solo momento, porque todo nos trajo hasta aquí. Ni yo, acordó Elena. Cada lágrima, cada lucha, cada obstáculo valió la pena porque nos trajo esta vida, esta familia, este amor. Se sentaron en silencio cómodo, manos entrelazadas, observando la luna subir, y en el silencio ambos agradecieron. Agradecieron a Antonio, que había sido un buen hombre y padre. Agradecieron a Isabel, que había enseñado a Rodrigo lo que era amor. Agradecieron por las pruebas que los fortalecieron y agradecieron por haberse encontrado el uno al otro cuando ambos más lo necesitaban. 2 años después, Rodrigo enfermó. Fue rápido, una fiebre que no cedía. El doctor Méndez, ya jubilado, vino personalmente junto con Ana y su esposo, pero todos sabían. Era hora de partir. No tengo miedo, dijo Rodrigo a Elena, sosteniéndole la mano en la cama. Viví más en esos 20 y tantos años contigo que en todos los años anteriores. No hable así. Elena lloraba. Usted se va a poner bien. Elena, mi amor, mírame. Ella miró a través de las lágrimas. Fui bendecido. Conocí 2 grandes amores en una vida. Isabel me enseñó a amar. Tú me enseñaste a vivir. Crié 7 hijos maravillosos. Construí no solo una hacienda, sino un legado de amor. Pocos hombres pueden decir eso. Todavía no estoy lista para dejarte ir. Lo sé, pero prométame algo. Siga viviendo, siga amando, siga siendo la luz que siempre fue. Los niños aún lo necesitan, los nietos necesitan conocer su fuerza y usted aún tiene mucho que dar al mundo. Lo prometo, susurró ella, y prometa que no se va a cerrar de nuevo. Si algún día, incluso si lleva años, encuentra compañía, alguien que haga sonreír su corazón, permítase. Así como yo me permití amar de nuevo después de Isabel, usted merece lo mismo. Nadie será como usted, ni debe serlo, pero no se condene a la soledad en mi nombre. Viva, Elena, viva plenamente. Él murió esa noche en paz.
rodeado por todos sus hijos y nietos. Su última mirada fue para Elena, y en ella había solo gratitud y amor. El funeral fue inmenso. Personas de toda la región cafetalera de Veracruz vinieron a presentar sus respetos, no al varón rico, sino al hombre bueno, al esposo devoto, al padre amoroso, al miembro de la comunidad que había marcado la diferencia. Elena permaneció fuerte durante la ceremonia, pero cuando todos se fueron y ella se quedó sola en la habitación que habían compartido, finalmente se permitió derrumbarse. «Gracias», susurró para el vacío. «Gracias por salvarme, por salvar a mis hijos, por darnos una vida que nunca imaginé posible. Descanse, mi amor, descanse sabiendo que amó bien y fue bien amado». Los años siguientes fueron difíciles para Elena. Sintió la ausencia de Rodrigo en cada rincón de la casa, pero mantuvo su promesa. Siguió viviendo, siguió siendo abuela presente para los nietos, siguió aconsejando a parejas jóvenes y siguió haciendo su famoso pan de maíz, enseñando la receta a cada nieto, contando la historia de cómo un pedazo de pan había cambiado todo. 8 años después, en una tarde tranquila de otoño, Elena se sentó en el jardín con Isabel, ahora una médica respetada. «Mamá, ¿puedo preguntar algo?» «Siempre, mi flor». «¿Usted fue feliz? Digo, ¿realmente feliz? A pesar de todas las dificultades». Elena miró los jardines que habían cultivado juntos, la casa que se había convertido en hogar, los hijos y nietos que representaban tanto amor. «Fui más feliz de lo que soñé ser posible», respondió con sinceridad. Su vida fue difícil. Perdió 2 esposos, enfrentó prejuicios, pobreza, injusticia. Sí, pero también conocí amor profundo, 2 veces. Crié 7 hijos maravillosos. Vi mis sueños realizarse de maneras que nunca imaginé. El dolor es parte de la vida, Isabel, pero no define la vida. El amor la define, y yo fui profundamente amada. Isabel abrazó a su madre. «Gracias por ser tan fuerte, por nunca rendirte con nosotros. Ustedes eran mi razón para seguir, siempre lo fueron». Aquella noche, Elena escribió una carta para ser abierta solo después de su muerte, dirigida a todos sus descendientes. En ella contó toda la historia del encuentro con Rodrigo, de las dificultades, de las victorias, y terminó con un mensaje. «Mis queridos hijos, nietos y todos los que vendrán después. Escribo esto para que nunca olviden. El amor verdadero no conoce límites de clase, origen o circunstancia. Exige coraje para aceptar, fuerza para mantener y humildad para nutrir. Su abuelo y yo vinimos de mundos diferentes. La sociedad dijo que era imposible, pero elegimos el amor y esa elección nos dio todo lo que importaba. Entonces, cuando enfrenten sus propios desafíos, cuando el mundo diga que algo es imposible, cuando el miedo susurre que se rindan, recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es erróneo elegir el amor, y la familia es lo que construimos con nuestras elecciones, no solo lo que heredamos de sangre. Vivan plenamente, amen profundamente y nunca se rindan a la esperanza. Con todo mi amor, Elena Novaes. Elena vivió hasta los 78 años. Cuando partió, fue rodeada por 4 generaciones, y sus últimas palabras fueron sencillas. Valió la pena. Cada momento valió la pena. Años después, cuando la Hacienda Santa Victoria fue declarada Patrimonio Histórico, no fue por la arquitectura o la riqueza, fue por la historia de cómo el amor transformó no solo 2 vidas, sino una comunidad entera. La historia de una viuda valiente y un varón solitario que probaron que segundas oportunidades existen. Y si esta historia le tocó el corazón, déjenos en los comentarios. ¿Cree en las segundas oportunidades? ¿Ya vivió una transformación así en su vida?
comparta con nosotros y no olvide suscribirse al canal para más historias que celebran el poder del amor verdadero.